sol apenas comenzaba a elevarse sobre la vasta sabana del Masai Mara, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras una ligera bruma matinal se alzaba sobre las altas hierbas doradas. Una caravana de guardabosques avanzaba en silencio por una estrecha vereda de tierra batida, sus botas hundiéndose en el suelo húmedo por el rocío. A la cabeza marchaba el oficial Cameron Doyle, un hombre de 55 años con una complexión robusta, rostro curtido por el sol africano y una mirada que combinaba experiencia con una persistente determinación. Nacido en el oeste de Irlanda, Cameron había sido un apasionado de la vida silvestre desde la infancia, cuando recorría los bosques lluviosos de su tierra natal con una guía de campo en mano, pero África le había robado el alma desde su primera visita y nunca la recuperó. Llevaba ya 8 años trabajando como enlace para el Servicio de Vida Silvestre de Kenia, una figura híbrida entre agente de conservación y educador de campo. Su estilo directo y pragmático lo había hecho famoso entre los jóvenes guardabosques. No era un teórico, era un hombre de campo. Donde otros daban clases en aulas improvisadas, Cameron enseñaba con botas en el barro, bajo el sol abrasador, y a menudo a solo metros de los depredadores más letales del continente. Tenía cicatrices, algunas viejas, otras recientes, que atestiguaban su cercanía con el peligro, pero más que miedo, sus heridas le daban autoridad. Aquel 15 de marzo de 2019, la misión parecía rutinaria. Observar a una manada de leones cerca de la zona de amortiguamiento turística junto al río Mara, documentar comportamientos y enseñar a los nuevos reclutas a rastrear sin alterar el equilibrio natural. Para Cameron no era distinto a un paseo matutino, pero el Masai Mara rara vez perdona la rutina. A unos 50 metros del sendero principal, Cameron detectó unas huellas grandes y frescas que se desviaban hacia un matorral espeso de arbustos espinosos. Se detuvo y levantó la mano para que el grupo se quedara atrás. Sin necesidad de palabras, les indicó que se agacharan y observaran desde la distancia. Era un rastro fresco. Las huellas eran profundas, con bordes definidos que aún conservaban humedad del rocío. Cameron se inclinó para examinarlas más de cerca. No había duda, búfalo cafre. Y por el tamaño y la distancia entre huellas, se trataba de un macho adulto y solitario. El búfalo cafre es uno de los animales más temidos de África, no por su velocidad ni su astucia, sino por su carácter impredecible y una fuerza bruta que desafía la lógica. Pueden pesar hasta 900 kilogramos y, cuando se sienten amenazados, atacan sin previo aviso, aplastando con la frente, empalando con los cuernos y rematando con las pezuñas. Se sabe que muchos de los cazadores africanos que han muerto lo han hecho a manos, o más bien cuernos, de estos titanes. Cameron, en vez de retroceder, vio una oportunidad pedagógica. Señaló el excremento cercano, aún tibio y humeante, y comenzó a explicar en voz baja cómo el patrón de dispersión podía indicar la dirección y velocidad del animal. Sus ojos brillaban. Estaba en su elemento. Mientras hablaba, se agachó un poco más para seguir la dirección de las huellas, sin darse cuenta de que se acercaba a lo que parecía una densa sombra entre las ramas de acacia. Fue entonces cuando el silencio se quebró. Un crujido violento surgió del matorral. Un segundo después, el mundo se volvió caos. El búfalo estaba allí, no a 10, no a 20, sino a escasos 8 metros, agazapado en la sombra, invisible incluso para ojos entrenados. En un instante, emergió con una furia ancestral. Su cuerpo masivo atravesó los arbustos como si fueran papel. Cameron apenas alcanzó a levantar la vista antes de que los cuernos se abalanzaran sobre él. El impacto fue tan violento que lo levantó del suelo y lo lanzó varios metros hacia atrás. Su cuerpo chocó contra un arbusto de espinas de acacia que lo rasgó mientras caía. El cuerno izquierdo del búfalo se incrustó bajo su caja torácica, perforando el abdomen. El derecho desgarró su muslo izquierdo, rompiendo el fémur como una ramita seca. Cameron gritó, pero el sonido se perdió en la vegetación agitada y los gritos ahogados de los guardabosques que observaban, paralizados por el horror. Pero el búfalo no había terminado. Antes de que Cameron pudiera siquiera incorporarse, la bestia regresó. En segundos, lo embistió de nuevo, esta vez con ambos cuernos. Uno perforó su pulmón izquierdo.
El otro rompió 3 costillas y laceró su hígado. Cameron ya apenas podía respirar. La sangre comenzaba a llenar su cavidad torácica y cada intento de tomar aire era una lucha desesperada por sobrevivir. El búfalo, furioso, levantó su cuerpo del suelo con una sacudida de cuello. El torso de Cameron se alzó, colgando inerte, sus brazos flácidos, sus piernas contorsionadas. Luego, con un movimiento seco, la bestia lo sacudió de un lado a otro como un trapo. Se escucharon crujidos sordos. La columna vertebral cedió, las vértebras cediendo una tras otra. Finalmente, el búfalo soltó a su presa, y por un breve momento pareció observarlo, como evaluando si aún representaba una amenaza. Luego, retrocedió un par de pasos, bufó, y descargó una última pisada demoledora directamente sobre el cráneo de Cameron. El sonido fue seco, brutal. El hueso cedió. La sangre comenzó a brotar por nariz, oídos y boca. El cuerpo se sacudió una última vez y luego quedó inmóvil. Los jóvenes guardabosques, aún temblando, apenas alcanzaron a activar sus radios para pedir evacuación médica. Cuando se acercaron con sus rifles en mano, el búfalo ya había desaparecido entre los arbustos tan silenciosamente como había llegado. El cuerpo de Cameron yacía torcido, cubierto de sangre y espinas. Su rostro apenas reconocible. No hubo posibilidad de salvarlo. En cuestión de minutos, un hombre que había dedicado su vida a la protección de la vida salvaje había sido destruido por una de sus criaturas más emblemáticas. No por descuido, sino por esa confianza silenciosa que solo los veteranos cargan, la creencia de que se puede anticipar lo impredecible. Esa misma tarde, su familia en Irlanda recibió la devastadora noticia. En Kenia, la comunidad Masái organizó una ceremonia tradicional para honrar su memoria. Hombres con túnicas rojas entonaron cánticos antiguos bajo las estrellas. Encendieron antorchas y contaron historias de un extranjero que no temía al león ni al elefante y que había dado su vida en las tierras que tanto amó. El búfalo nunca fue encontrado. Se perdió en los confines infinitos del ecosistema del Mara, entre sombras y polvo, dejando tras de sí una vida truncada y un legado grabado en la memoria de quienes lo siguieron. Porque en África la naturaleza no pide permiso, solo espera, y cuando ataca lo hace con todo su poder. La brisa primaveral flotaba suavemente sobre el este de Indianápolis la tarde del 9 de mayo de 2023. Era uno de esos días tranquilos y templados en los suburbios en los que las ventanas se quedaban abiertas, los niños pedaleaban entre buzones y el sonido distante de cortadoras de césped se mezclaba con los ladridos lejanos de perros vecinos. Las calles estaban vivas, pero sin prisa. Las familias comenzaban a cerrar el día. En una casa de ladrillo de una sola planta en la tranquila calle cercana a North Millhofer Road, la agente del sheriff Tamika White doblaba ropa mientras su hijo de 8 años terminaba la tarea escolar en la mesa del comedor. Tamika, de 46 años, era una figura conocida y querida en la comunidad y dentro del departamento del sheriff del condado de Marion. Había pasado más de 15 años sirviendo con constancia, sin destacar por gestos grandiosos, sino por una integridad silenciosa y una ética de trabajo inquebrantable. De complexión delgada, con 1.67 metros de estatura, no imponía físicamente, pero cuando hablaba, su tono seguro transmitía autoridad sin necesidad de levantar la voz. Sus colegas la respetaban por su juicio sereno, su discreción y su habilidad para desescalar situaciones tensas sin violencia. Desde que se convirtió en madre soltera, su vida había girado en torno a su hijo. La casa que compartían era pequeña pero ordenada, decorada con dibujos escolares, fotos familiares y libros infantiles bien usados. En el refrigerador, los garabatos del niño competían por espacio con reportes de calificaciones y recetas. Era una casa de paz. Unas semanas antes, Tamika había accedido a cuidar temporalmente de un perro grande, mezcla de mastín y pitbull. El animal, un macho de aproximadamente 40 kilos, había sido entregado sin papeles, sin historial veterinario y sin identificación. Provenía de un conocido lejano que no podía seguir teniéndolo,
y en un acto de generosidad o de costumbre comunitaria, Tamika lo había recibido sin pensarlo demasiado. Aunque no era entrenadora canina, había tratado con personas mucho más impredecibles que perros en su carrera y confiaba en su juicio para lidiar con comportamientos difíciles. Durante las primeras semanas, el perro se mostró reservado, tranquilo incluso. Caminaba por la casa como si estudiara el entorno, observando, husmeando, adaptándose. Tamika le puso una manta en el lavadero, le hablaba en voz baja, le servía comida con calma. No hubo señales de agresión. Si acaso, parecía distante, como si aún esperara a su dueño anterior. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse y la luz se tornaba cálida en los cristales de las ventanas, Tamika seguía con su rutina, doblaba camisetas, recogía juguetes del piso y vigilaba de reojo a su hijo, concentrado sobre sus hojas de matemáticas. El perro, en silencio, recorría el salón. No hubo gruñidos, no hubo aviso. El ataque comenzó con un movimiento veloz, brutal y desconcertante. El perro se lanzó sin previo aviso desde la sala hacia el comedor. Tamika apenas tuvo tiempo de levantar el brazo para proteger su rostro. El primer mordisco se clavó en su antebrazo con una fuerza tan violenta que el hueso cedió con un chasquido seco. El grito que soltó fue inmediato, agudo, acompañado del golpe de su cuerpo al caer sobre una mesa lateral que se hizo trizas bajo su peso. El perro no se detuvo. Mordió nuevamente, esta vez su muslo, arrastrándola por la alfombra. El niño gritaba desde la entrada del pasillo, paralizado por el horror. Tamika, aún consciente, lo vio y gritó con la voz quebrada que corriera. Cada palabra era un esfuerzo entre jadeos de dolor y miedo. Ella se incorporó como pudo, sangrando ya profusamente del brazo y de la pierna, y se interpuso entre el perro y su hijo. La sangre se impregnaba en el suelo, en las paredes, en la ropa. La casa, otrora tranquila, era ahora un escenario de pesadilla. El pasillo era estrecho. No había lugar para retroceder. Tamika se plantó frente a su hijo, empujando con las manos ensangrentadas al animal que seguía embistiendo. Entonces, el perro se alzó y le clavó los dientes directamente en el cuello, perforando la tráquea y seccionando una arteria. Aún así, ella no cayó. Se tambaleó, tomó impulso contra la pared y logró alejar al animal unos pasos, gateando, arrastrándose con lo poco que le quedaba de fuerza, como si su simple movimiento pudiera mantenerlo alejado de su hijo. Manchó las paredes con sangre, dejó huellas en los marcos, rasguñó la pintura con sus uñas. El niño aprovechó ese instante para huir. Salió corriendo por la puerta principal, bajó los escalones, cruzó el jardín gritando, cubierto en sangre y mordeduras, hasta llegar a la casa de un vecino. Gritaba desesperado que su madre estaba siendo atacada. El vecino llamó al 911 a las 7:45 de la noche. La policía llegó minutos después. Al entrar, hallaron a Tamika en el suelo del pasillo, boca abajo, con el cuerpo cubierto de heridas profundas y el cuello destrozado. El perro aún estaba allí, su hocico bañado en sangre. Cuando intentaron acercarse, el animal cargó contra los oficiales. Usaron escudos y tasers para someterlo momentáneamente. Fue abatido posteriormente. Tamika fue declarada muerta a las 8:03 de la noche. Sufrió más de 20 heridas punzantes en cuello, brazos y torso. Su pulmón izquierdo estaba colapsado. Varios huesos estaban rotos, incluyendo costillas, antebrazo y clavícula. Había marcas de defensa, heridas en sus manos, signos de lucha desesperada. Su hijo fue llevado al hospital con mordeduras en un brazo y un hombro, pero las heridas físicas no eran graves. El trauma emocional, sin embargo, era incalculable. Pasó horas en estado de shock, incapaz de hablar. Fue entregado esa misma noche a familiares que llegaron desde fuera de la ciudad. Psicólogos infantiles y trabajadores sociales lo acompañaron durante los días siguientes. El perro fue eutanizado al día siguiente. Nunca se supo su procedencia. No tenía chip, historial, ni dueño reclamándolo. Nadie lo buscó. Nadie asumió responsabilidad. La muerte de Tamika provocó una ola de dolor en el departamento.
Se organizó una vigilia con velas en los escalones de la sede policial. No hubo discursos, solo silencio y lágrimas. En su funeral, 6 días después, su capitán la describió como una mujer de integridad tranquila, el tipo de fortaleza que no llama la atención, pero que no flaquea cuando más importa. Su hijo, con el rostro apagado, se sentó en primera fila, abrazando la bandera doblada que colocaron sobre su regazo. No se presentaron cargos. Nadie violó la ley. Ella aceptó cuidar a un perro por generosidad, y el perro respondió con violencia ciega. Su nombre quedó grabado en el Memorial de Oficiales Caídos del estado de Indiana. Bajo su nombre, solo 2 palabras: madre, protectora. El amanecer en el Parque Nacional Bambihar, en el corazón de Madhya Pradesh, llegaba envuelto en una niebla densa. Los árboles de acacia parecían figuras espectrales bajo la luz pálida del sol, y el aire aún arrastraba el olor a tierra mojada tras la tormenta eléctrica de la noche anterior. A las 7:12 de la mañana, la central de policía recibió una llamada de urgencia. El recinto de los osos perezosos, en la sección C del parque, presentaba daños estructurales. Las fuertes lluvias habían aflojado varios paneles de la cerca, creando brechas por las que el animal pudo haber escapado. El inspector Rohan Batari, de 43 años, no dudó. Llevaba 19 años en la fuerza y los últimos 3 como voluntario en la unidad de protección de fauna. Era un hombre disciplinado, metódico, respetado por sus colegas, aunque algunos lo criticaban por su tendencia a actuar sin esperar refuerzos cuando creía que civiles estaban en peligro. Creció en una aldea donde ver animales salvajes era parte de la vida diaria. Esa infancia le había dado una confianza que a veces bordeaba la imprudencia. Llegó al parque en 15 minutos junto al joven agente Vikram Singh, quien tenía poca experiencia con fauna. La zona de los recintos estaba aún vacía. Los cuidadores no habían comenzado su ronda de alimentación. Todo estaba en silencio, salvo el lejano canto de las aves. Los osos perezosos, a pesar de su nombre, son notoriamente agresivos si se sienten acorralados. Son capaces de atacar con velocidad sorprendente, usando sus garras curvas, de hasta 8 centímetros, y su poderosa mandíbula. Este tipo de oso, adaptado para desgarrar termiteros y defenderse de leopardos y tigres, puede causar heridas letales en segundos. Rohan y Singh avanzaron por el corredor de servicio trasero. Escucharon un rasguño metálico proveniente de detrás de unos contenedores de suministros. Rohan le indicó a Singh que se quedara monitoreando la radio mientras él inspeccionaba. Caminó lentamente, con la linterna encendida, alumbrando el suelo de concreto, viendo restos de heno y cubetas volcadas. Al rodear el último contenedor, el oso estalló desde las sombras. El primer zarpazo fue directo al rostro y cuello de Rohan. Las garras desgarraron la carne con precisión quirúrgica. La linterna cayó al suelo y rodó, dejando el área parcialmente iluminada. Rohan retrocedió, pero el segundo golpe fue en el pecho. Su camisa fue destruida y la piel se abrió en laceraciones profundas. Antes de que pudiera defenderse, el oso lo mordió en el brazo izquierdo, quebrando los huesos y perforando hasta la médula. Rohan cayó de espaldas. El oso se abalanzó, sacudiendo su cuerpo mientras lo sujetaba por el torso. La sangre comenzó a formar charcos en el suelo. Singh gritaba pidiendo ayuda por radio, pero el oso lo arrastró detrás de los contenedores, fuera de vista. Cuando el equipo de contención llegó 23 minutos después, encontraron el cuerpo de Rohan cubierto en sangre, su abdomen destrozado, el rostro irreconocible. El oso fue sedado y trasladado a un recinto más seguro. Las investigaciones revelaron que la revisión de daños post-tormenta se había retrasado, permitiendo al oso vagar fuera del área restringida por varias horas. Desde entonces, se implementaron nuevos protocolos. Ninguna intervención con animales peligrosos se haría sin un equipo de 2 personas y vigilancia activa por cámara. Pero ya era tarde para Rohan. Su muerte fue silente, rápida y brutal, ocurrida en la aparente seguridad de un parque, donde el hombre cree que ha contenido a la naturaleza. Pero la naturaleza nunca se contiene, solo espera.
La niebla descendía como un manto húmedo sobre los espesos bosques de Hokkaido la mañana del 9 de octubre de 2021. Los árboles se alzaban imponentes, cubiertos de líquenes y musgo, y sus hojas teñidas de ocres y rojizos formaban un mosaico otoñal en el suelo. El silencio del bosque era absoluto, salvo por el crujido ocasional de ramas a lo lejos o el canto apagado de un cuervo solitario. En ese aislamiento remoto, a 12 millas al norte del lago Oneto, se desplegaba una amenaza que había ido creciendo durante semanas: la presencia persistente y cada vez más audaz de un oso iguma. Ko Tanaka, de 34 años, no era ajena a esa clase de peligros. Oficial de campo senior en la patrulla de vida silvestre de Hokkaido, era considerada una de las agentes más experimentadas del país en manejo de conflictos entre humanos y fauna. A pesar de su baja estatura y complexión delgada, Ko tenía una presencia firme, una serenidad que infundía confianza incluso en las situaciones más tensas. Había crecido en Sapporo, hija de empleados públicos, y había pasado su infancia explorando los parques nacionales con una cámara al cuello y un cuaderno de campo en el bolsillo. Mientras sus hermanas estudiaban enfermería y docencia, ella eligió los senderos empinados, las noches solitarias en tiendas de campaña y los riesgos que venían con proteger el equilibrio entre humanos y naturaleza. Esa mañana, tras varios reportes de comportamientos anómalos, cercos rotos, botes de basura volcados, cabras desaparecidas, Ko fue enviada a inspeccionar la zona de un antiguo camino maderero clausurado. El área estaba oficialmente cerrada al público, pero el avistamiento reciente de huellas de oso cerca de viviendas rurales había levantado alarmas. Según protocolo, la misión era considerada de bajo riesgo: revisión visual, toma de muestras, verificación de madrigueras o caminos de paso. Ko llevaba su rifle de dardos tranquilizantes, una pistola de respaldo, un GPS y una radio. El termómetro marcaba 1 grado Celsius. La visibilidad era escasa, no más de 30 metros. A las 6:41 de la mañana, Ko informó por radio que había comenzado su patrullaje. A las 7:04 reportó excremento fresco, arañazos en un cedro y troncos removidos. Mencionó su intención de seguir ascendiendo hacia un claro que ofrecía mejor perspectiva. Esa fue su última transmisión. A las 7:17 no respondió al chequeo de rutina. Tras varios intentos fallidos, su supervisor activó el protocolo de emergencia. Un segundo equipo, liderado por el oficial Kazumori, partió hacia su última ubicación conocida. Lo que encontraron fue un rastro de violencia silenciosa y aterradora. Primero apareció el rifle tranquilizante, torcido como si hubiera sido golpeado contra una roca. Luego, su cinturón de equipo, rasgado, colgando de unas ramas. El suelo, cubierto de hojas secas, estaba revuelto, teñido de sangre, con huellas profundas de garras en forma de media luna. A unos 20 metros cuesta abajo, entre ramas rotas, descubrieron arrastramientos y marcas de zarpa. A las 8:19 de la mañana, hallaron su cuerpo semienterrado bajo una capa de agujas de pino y ramas, un comportamiento instintivo observado en osos que intentan ocultar a sus presas. La autopsia reveló una secuencia escalofriante. Un impacto inicial desde arriba y por detrás, probablemente cuando Ko pasaba bajo la posición del oso, que se hallaba descansando en lo alto, entre el follaje. El primer golpe, con una de sus patas delanteras, le dislocó el hombro izquierdo y la lanzó de cara contra el barro. El oso descendió de inmediato, sujetándola con sus garras mientras le mordía la parte posterior del cráneo, fracturando el hueso. Ko intentó alcanzar su arma secundaria, pero nunca logró sacarla del cinturón. Su pistola fue hallada a medio metro, con el seguro desactivado. Los signos en el cuerpo indicaban una lucha feroz. Su chaqueta estaba destrozada, su torso presentaba heridas abiertas de zarpa y mordidas, su esternón roto, varias costillas astilladas. El oso le había aplastado la caja torácica con su peso estimado en más de 800 libras. Su cuello estaba perforado por colmillos de más de 5 centímetros. Horas más tarde, un equipo con drones térmicos rastreó al animal. Cuando lo localizaron, el oso cargó contra los oficiales. Fue abatido con disparos certeros.
Era un macho joven, grande y saludable. No mostraba signos de enfermedad o desnutrición. Los expertos concluyeron que se había habituado a la presencia humana y estaba actuando con agresividad territorial. La muerte de Ko Tanaka conmocionó a Hokkaido. Era la primera vez en más de 30 años que un oficial especializado moría en servicio a manos de un oso. Se llevó a cabo una ceremonia privada en Sapporo, a la que asistieron funcionarios forestales, policías y trabajadores de conservación de todo Japón. Su familia, devastada, pidió privacidad. En las semanas posteriores, la agencia revisó sus protocolos. Se prohibieron patrullajes solitarios, se exigió vigilancia aérea en zonas de niebla y se ordenó duplicar la dotación en toda salida a áreas con actividad de oso. Hoy, en el inicio de ese sendero clausurado, hay una señal de madera envejecida. En ella, grabado a mano, un solo nombre y una fecha. No hay advertencias, no hay moraleja. Solo un nombre y la memoria de una mujer que enfrentó el bosque sin miedo y pagó el precio de su compromiso. El calor tropical del Pantanal comenzaba a intensificarse en las primeras horas del 15 de marzo de 2018. Las ciénagas reflejaban el sol naciente como espejos temblorosos, y las hojas de los árboles exhalaban humedad tras la tormenta nocturna. El olor a barro, vegetación podrida y sudor formaba una mezcla espesa y casi tangible. Entre la maraña de palmas, carandá y lianas, 4 agentes federales brasileños rodeaban silenciosamente un campamento improvisado. Agazapado tras un árbol de cecropia, el agente Tiago Lima revisaba su radio con manos curtidas y firmes. Tenía 37 años y más de una década de experiencia combatiendo el tráfico de fauna. 2 años antes había comenzado a infiltrarse en una red clandestina de caza ilegal de jaguares. La operación había sido larga, tensa, peligrosa, pero también personal. Su hermano menor había sido asesinado por cazadores furtivos en circunstancias similares. Desde entonces, Lima había adoptado una determinación feroz, implacable. La red liderada por Carlos Mendoza era meticulosa y despiadada. Cazaban jaguares con trampas, los despellejaban y vendían cráneos, pieles y colmillos a compradores en Asia. Lima, bajo identidad falsa, había logrado infiltrar el grupo. Aquella mañana, con una orden judicial y refuerzos en posición, el objetivo era desmantelar el campamento y capturar a Mendoza. Todo se vino abajo en segundos. Un grito. Una figura huyendo de la tienda central. Mendoza había detectado la operación. Corrió hacia la espesura. Lima no dudó. Salió tras él, avanzando con determinación entre ramas, raíces y charcos, el barro salpicando sus botas, los radios crepitando a su espalda. Había recorrido unos 40 metros cuando lo sintió. Un leve movimiento en la periferia de su visión, apenas un temblor en los arbustos bajos. No fue suficiente para detener su impulso. Desde un punto oculto entre la vegetación, un jaguar macho emergió con velocidad fulminante. Era enorme, unos 90 kilos de músculo puro, con ojos fijos y zarpas desplegadas. El impacto fue como una explosión. Las garras delanteras alcanzaron los hombros de Lima, atravesando su chaleco táctico como si fuera tela. Cayeron al suelo con un estruendo sordo. El jaguar no rugió, no emitió sonido alguno. Solo acción, precisa, letal. La mandíbula del felino se cerró sobre la garganta de Lima con una presión de 1500 psi. El cartílago traqueal se colapsó. Las arterias se abrieron como papel. Su sangre se mezcló con el lodo del Pantanal. Intentó alcanzar su arma, pero el golpe lo había lanzado lejos. El jaguar, fiel a su instinto, comenzó a arrastrarlo hacia una depresión natural del terreno, oculta por ramas y hojas podridas. En menos de 2 minutos, Lima estaba muerto. Su equipo lo encontró 40 minutos después. El cuerpo estaba parcialmente cubierto por palmas, con marcas de zarpas en los árboles cercanos. El arma yacía a 3 metros, sin disparar. Su radio había cortado la transmisión justo en el momento del ataque. Carlos Mendoza fue capturado 3 días más tarde intentando cruzar a Bolivia. En el campamento se incautaron partes de jaguar valuadas en más de $2 millones. La operación fue considerada un éxito operativo, pero una pérdida irreparable.
Tiago Lima fue enterrado con honores. Sus colegas lloraron no solo a un agente valiente, sino a un hombre que llevó su lucha más allá de la ley. Un hombre que se lanzó sin miedo, no solo por justicia, sino por memoria. En la entrada del pantano donde cayó, hay ahora una placa de acero inoxidable oxidada por la humedad. No dice mucho, solo un nombre, una fecha y 3 palabras. Elle no recuou, no retrocedió. El aire denso del río San. Jones colgaba inmóvil sobre el agua en la tarde del 14 de septiembre de 2018. Una niebla temprana se formaba en la superficie, alimentada por el calor persistente del verano de Florida y la humedad que nunca parecía abandonar el noreste del estado. El sol, cada vez más bajo en el cielo, arrojaba destellos de luz ámbar sobre los cipreses cubiertos de musgo español. Todo parecía suspendido en una calma irreal, como si el río respirara lentamente, ocultando secretos entre sus raíces sumergidas. Ese era el segundo día de búsqueda del joven Tommy Chen, de 17 años, quien había desaparecido tras una excursión de pesca. Su bicicleta fue encontrada encadenada a la barandilla del muelle. Su caja de aparejos descansaba abierta, con los anzuelos alineados y una botella de agua a medio tomar junto a un sándwich mordido. No había signos de lucha, ni sangre, ni pistas evidentes, solo ausencia. El agente Mark Olston, de 34 años, había sido voluntario para formar parte de la operación de búsqueda. Con 8 años de servicio en la oficina del sheriff de Jacksonville, Olston era un oficial meticuloso, resistente y entregado. Sus compañeros lo conocían por su tenacidad. Era el tipo de hombre que se negaba a abandonar un caso, incluso cuando todos los demás ya habían perdido la esperanza. Había crecido navegando por ese mismo río, conociendo sus canales ocultos, sus bancos de lodo traicioneros y sus profundidades cambiantes. Esa familiaridad, aunque valiosa, también lo llevaba a correr riesgos que otros evitaban. Para Mark, el caso de Tommy tenía un matiz personal. Su propio hijo tenía 15 años. Demasiado cerca en edad como para mantener distancia emocional. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su propio hijo esperando en ese muelle. Por eso, incluso cuando los voluntarios comenzaron a retirarse por el calor y la fatiga, Mark siguió buscando. Pasadas las 6:30 de la tarde, se adentró solo en una franja de orilla particularmente traicionera, donde el lodo formaba trampas invisibles bajo una delgada capa de agua. Caminaba con cuidado, usando su linterna para escudriñar la vegetación que crecía en los márgenes. Fue entonces cuando lo vio, un trozo de tela azul atascado en las raíces expuestas de un ciprés. Podía ser cualquier cosa, una bolsa, una camisa, un pedazo de lona, pero su instinto le dijo otra cosa. No llamó de inmediato por radio, descendió por la ladera resbalosa hacia la orilla, sus botas cubriéndose de barro oscuro. El agua subía hasta sus rodillas. Las ramas rotas crujían bajo sus pasos. No se dio cuenta de lo que se ocultaba bajo la sombra del banco erosionado. El caimán había estado allí todo el día. Acostado entre raíces, cubierto de limo, completamente inmóvil. Medía más de 4 metros, un macho viejo y territorial. Con la cabeza sumergida y los ojos apenas por encima del agua, se camuflaba perfectamente. Había sido atraído por el olor de peces muertos, sangre y el flujo de actividad humana inusual en la zona. Mark se acercó al trozo de tela, inclinándose, sin sospechar que a escasos centímetros bajo el agua, un par de ojos lo observaban con paciencia reptiliana. Y entonces, en un instante, todo estalló. El caimán emergió con una velocidad asombrosa. Su mandíbula, armada con 80 dientes y capaz de generar más de 3000 psi de presión, se cerró con un chasquido ensordecedor sobre la pierna izquierda de Mark, justo por debajo de la rodilla. El hueso se fracturó al instante. Mark gritó, el grito resonando por todo el canal. No hubo tiempo para retroceder. El reptil comenzó su ataque característico, la muerte por giro. Sujetando la pierna de Mark, giró sobre sí mismo con una fuerza y velocidad brutal, arrastrándolo bajo el agua. Cada giro desgarraba carne, separaba articulaciones y rompía fibras musculares.
En uno de los giros, el cráneo de Mark chocó contra una raíz sumergida. Se fracturó de inmediato. No fue una lucha larga. El daño era catastrófico: fracturas múltiples, órganos comprimidos, pulmones llenos de agua. Murió en menos de 3 minutos, pero el caimán no lo soltó. Lo arrastró corriente abajo, como haría con una presa natural, y lo empujó bajo un tronco sumergido, donde lo mantendría escondido hasta que la carne se ablandara. Cuando la oficial Sara Martínez, su compañera de patrullaje, llegó al lugar tras escuchar su grito, solo encontró remolinos de agua turbia, su linterna flotando y su radio emitiendo señales de emergencia interrumpidas. La búsqueda del cuerpo duró 14 horas. Equipos de buceo especializados, drones y embarcaciones rastrearon la zona. Al amanecer del día siguiente, un buzo localizó el cadáver atorado bajo un tronco a 200 metros del punto de ataque. El uniforme estaba rasgado, el cuerpo cubierto de marcas de dientes y fracturas visibles. La autopsia confirmó lo que ya temían. Mark había muerto por trauma masivo y ahogamiento. El caimán fue localizado posteriormente y sacrificado. Su estómago contenía restos de ropa, fibras musculares y material orgánico humano. La muerte de Mark causó una profunda conmoción en la ciudad. Era un hombre joven, esposo y padre de 2 niños. La comunidad organizó vigilias, recaudó fondos para su familia y renombró un tramo del muelle en su honor. El departamento revisó sus protocolos para búsquedas en zonas acuáticas, pero la lección más dolorosa fue una que ya sabían: el río no perdona descuidos. Es antiguo, es paciente y siempre reclama lo suyo. La mañana del 15 de diciembre de 2002 amaneció con una capa delgada de nieve sobre el condado rural de Warren, Ohio. Las casas se recortaban en silueta contra el cielo gris pizarra. Era domingo. En la mayoría de los hogares, la gente comenzaba el día lentamente. Cafés humeantes, programas matutinos de televisión, preparativos para servicios religiosos. Pero en una casa en Maple Grove Road, algo fuera de lugar ya se gestaba desde temprano. Mike Reynolds, de 43 años, era un veterano oficial del departamento del sheriff del condado de Warren. Con 1,88 metros de estatura, hombros anchos y una voz pausada, era conocido por su habilidad con los animales. Lo apodaban el susurrador, porque era el primero en llegar cuando se trataba de una serpiente en una escuela, una vaca suelta o incluso un tigre enjaulado en algún circo clandestino. Había crecido en Kentucky, ayudando a su padre veterinario. Entendía a los animales, o al menos eso creía. A las 8:47 de la mañana, una llamada al 91 sacudió la calma de la central. Una mujer gritaba histéricamente. Su chimpancé había atacado a su esposo. Está matándolo, por favor, vengan. Mike estaba finalizando su turno nocturno. Escuchó el reporte y, sin dudar, respondió como el más cercano disponible. Llegó a la casa a las 9:03 de la mañana. El lugar era una vivienda típica suburbana, tranquila, con un jardín cubierto de nieve, pero al acercarse, los sonidos lo alertaron: gritos, cristales rotos, un chillido agudo, extraño, casi humano. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el caos reinaba. En la cocina, Thomas Winters yacía en el suelo. Su rostro y cuello estaban desgarrados, bañado en sangre. Sandra Winters, su esposa, tenía arañazos en los brazos y la ropa rasgada. Lloraba y tartamudeaba sin sentido. El chimpancé, llamado César, estaba encerrado en el garaje, o eso creían. Mientras Mike trataba de estabilizar a Thomas y llamaba a emergencias, un golpe sordo sacudió la casa. El vidrio reforzado del garaje estalló. César, un macho de 8 años y casi 60 kilos de músculo, había roto el encierro. Caminó directo hacia la cocina. Mike intentó usar su taser, pero el animal esquivó los electrodos con agilidad imposible. En segundos, César lo golpeó con ambos brazos, lanzándolo contra la isla de cocina. Su radio cayó al suelo. Su arma quedó atrapada bajo la nevera. El chimpancé lo inmovilizó y comenzó a morder con precisión anatómica. Cara, cuello, manos. Sus colmillos perforaron cartílago, hueso y piel. Rompió su laringe.
le destrozó la mandíbula, le arrancó una oreja. En un momento, César levantó una silla de madera y la usó como arma, golpeando la mano de Mike con tanta fuerza que se oyó el crujido de huesos. La brutalidad duró 8 minutos. Cuando los oficiales Jessica Martínez y Robert Chen llegaron a las 9:17 de la mañana, vieron a César inclinado sobre el cuerpo destrozado de Mike. Cuando ingresaron, el chimpancé los atacó. Dispararon 4 veces. Mike fue declarado muerto en el acto. Sufrió más de 30 mordeduras profundas, fracturas craneales, mandíbula destrozada y pérdida masiva de sangre. Su arma permanecía sin disparar. Thomas Winters también murió. Sandra sobrevivió, pero fue arrestada días después. Las investigaciones revelaron que César ya había mordido antes. Ya había mostrado signos de agresividad. Nunca se reportó. El animal había sido comprado en el mercado negro por $50,000, mantenido como hijo sustituto, vestido, alimentado a la mesa. Nunca se lo entrenó, nunca se lo contuvo. Sandra se declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenada a 6 años de prisión. La muerte de Mike generó un escándalo nacional sobre la tenencia de animales exóticos. Su funeral fue multitudinario. Su hija Emma leyó una carta. Mi papá siempre respetó a los animales, incluso cuando ellos no lo respetaban a él. Su nombre ahora está grabado en el Memorial de Policías Caídos. Bajo su nombre, solo una frase: murió cumpliendo con proteger. Y en cada discusión legislativa sobre chimpancés como mascotas, su historia vuelve, porque él no murió en una operación antidrogas, no cayó en una persecución, murió en una cocina, en una mañana tranquila, enfrentando una bestia vestida como mascota. Las primeras luces del amanecer apenas lograban filtrarse entre las nubes bajas y la densa neblina que envolvía el bosque de coníferas en la región montañosa de Canoscus County, Alberta. Era el 15 de octubre de 2019 y el aire olía a pino, escarcha y tierra húmeda. La temperatura se mantenía apenas por encima del punto de congelación y cada exhalación formaba una nube blanca que se disolvía lentamente entre las sombras. Las hojas crujían bajo las botas y el silencio absoluto del bosque era interrumpido solo por el murmullo ocasional de un arroyo lejano o el crujido de ramas agitadas por la brisa matinal. En la estrecha carretera de acceso a la reserva forestal, una patrulla de la Real Policía Montada del Canadá se detuvo lentamente junto a una cadena oxidada que marcaba el fin del camino vehicular. El oficial Eric Thorson descendió del vehículo, ajustándose la radio en el hombro y echando un vistazo a los mapas topográficos desplegados en el asiento del copiloto. A sus 40 años, Thorson tenía la apariencia de alguien que pertenecía al bosque, alto, fornido, con barba espesa y ojos que parecían haber visto cada rincón de la naturaleza canadiense. Llevaba más de 15 años en la fuerza, los últimos 8 en zonas rurales, donde los encuentros con fauna eran parte del trabajo cotidiano. Su compañero esa mañana era Marcus Reed, oficial provincial de vida silvestre, más joven y más metódico, cargando un rifle de cerrojo con mira telescópica en la espalda y una tableta GPS en las manos. Ambos habían sido enviados tras reportes de una fogata no autorizada y signos de actividad humana cerca del límite del área protegida. Latas vacías, casquillos de bala, bolsas de comida y huellas recientes. El otoño traía consigo una preocupación conocida: la temporada de hiperfagia en los osos grizzly. Durante estas semanas, los osos entraban en una vorágine alimentaria, consumiendo hasta 20,000 calorías al día para prepararse para la hibernación. Se volvían más activos, más territoriales y más peligrosos. El gobierno provincial había prohibido acampar en la zona durante ese periodo, pero los cazadores furtivos y campistas ignoraban la advertencia. Las condiciones estaban dadas para un desastre. Después de caminar casi una hora entre arbustos cubiertos de escarcha, con las mochilas pesadas sobre los hombros, llegaron a una pequeña planicie bordeada por arbustos de salmonberry, aún llenos de frutos anaranjados. Eric se detuvo, respirando hondo. El lugar era ideal para un campamento, o para un oso. Él lo sabía.
Marcus revisaba las coordenadas en su GPS mientras Eric se apartó brevemente para orinar tras un grupo de arbustos. Se alejó unos 20 metros, siguiendo un estrecho sendero formado por la fauna local. La tierra bajo sus botas estaba húmeda pero firme. Sin decir nada, se internó en el área donde los arbustos se agolpaban en grandes parches irregulares. No vio ni escuchó nada que lo alertara. No olió nada extraño. Pero lo que no sabía era que a menos de 15 metros, un grizzly macho lo observaba. El animal pesaba más de 340 kilos. Llevaba horas alimentándose entre los arbustos, encontrando una concentración inusual de bayas tardías. Su pelaje oscuro se confundía con la sombra. Su aliento formaba nubes breves entre las ramas. No estaba hambriento, no estaba herido, pero estaba en alerta. Y cuando Eric se acercó, moviendo ramas, respirando fuerte, sin saberlo, rompió el círculo invisible del espacio personal del depredador. El ataque fue instantáneo. Con una explosión de hojas y ramas, el oso emergió del follaje con una velocidad que desafiaba su tamaño. Cerró la distancia en segundos. Eric apenas giró la cabeza cuando sintió el golpe. Un zarpazo brutal lo golpeó en el hombro izquierdo, lanzándolo hacia adelante. Cayó de bruces. El dolor fue inmediato y profundo. La garra de 10 centímetros había atravesado su chaqueta táctica, desgarrando músculo y fracturando la escápula. Intentó rodar sobre su espalda para ver al atacante, pero no tuvo tiempo. El grizzly lo alcanzó de nuevo, esta vez mordiéndolo en la parte alta de la espalda, cerca del cuello. Los colmillos perforaron músculos y vasos sanguíneos, rompiendo vértebras con el peso de su mandíbula. Eric gritó una sola vez, un sonido ahogado que se perdió en el bosque. Reed, al escuchar el alboroto, corrió en dirección opuesta al GPS. Cuando llegó, el oso estaba de pie sobre el cuerpo inerte de Eric. Su hocico y pecho estaban manchados de sangre. Marcus levantó su rifle y disparó un tiro de advertencia al aire. El oso se detuvo, lo miró, y tras unos segundos que parecieron una eternidad, cayó a 4 patas y retrocedió lentamente hacia la espesura. Marcus se acercó a Eric. El cuerpo estaba destrozado, el uniforme roto, las botas torcidas. Había sangre por todas partes. Una rápida evaluación confirmó lo inevitable. Su compañero había muerto en los primeros minutos del ataque. La causa: múltiples hemorragias internas, fracturas vertebrales, pulmones colapsados y trauma cervical severo. Reed pidió asistencia por radio y se quedó junto al cuerpo, rifle en mano, sin moverse durante casi 1 hora, hasta que llegaron los refuerzos. El informe forense concluyó que el ataque había sido territorial. El oso no estaba enfermo ni desnutrido, solo se sintió invadido. Las autoridades no lo rastrearon para matarlo. Fue dejado en paz y la zona fue cerrada al público de forma indefinida. La muerte de Eric causó un silencio incómodo dentro de la RCMP. Era uno de los buenos. El tipo que seguía el protocolo, que siempre avisaba por radio, que se mantenía alerta. Pero incluso él, con su experiencia y su respeto por la naturaleza, no había sido suficiente para evitar lo inevitable. Su esposa recibió la noticia esa misma noche. Le sobrevive una hija de 12 años y un hijo de 9. La comunidad local organizó una vigilia en la pequeña escuela donde su esposa enseñaba. Nadie habló. Solo encendieron velas en fila frente a un cartel que decía: «Él protegió lo que otros temen». Estas historias no son accidentes. No son simples notas de prensa ni fragmentos sensacionalistas. Son advertencias vivas, grabadas en carne, hueso y memoria. Cada uno de estos oficiales, Cameron Doyle, Tamika White, Rohan Batari, Ko Tanaka, Tiago Lima, Mark Olston, Mike Reynolds, Eric Thorson, murió sirviendo no a través de la confrontación con el crimen o la violencia urbana, sino en el límite más incontrolable de todos, la frontera entre lo humano y lo salvaje. La naturaleza no ataca por odio, no embosca por malicia, actúa porque así fue moldeada por millones de años de evolución: defender, dominar, sobrevivir. Pero para quienes trabajan en su proximidad, que patrullan sin fanfarria, que se internan en los bosques,
humedales, sabanas y selvas en nombre de la ley o la protección de otros. La línea entre deber y tragedia puede borrarse en un solo rugido, un zarpazo, un mordisco. Estos no fueron errores de novatos, fueron profesionales, experimentados, entrenados. Algunos tomaron riesgos, otros siguieron reglas. Todos compartieron una realidad. Enfrentaron animales con capacidades físicas que ningún entrenamiento, ningún chaleco, ningún protocolo puede contener del todo. Y sin embargo, sabían el peligro. Lo aceptaron, porque entendían que su presencia era necesaria, que proteger no siempre significa atacar, sino a veces simplemente estar allí, en medio del bosque, del lodo o de la niebla, haciendo lo que pocos están dispuestos a hacer. Hoy, sus nombres aparecen en placas de bronce, en memoriales cubiertos de flores, en las paredes de estaciones silenciosas. Pero también viven en las reglas que cambiaron después, en los manuales reescritos, en los colegas que ahora patrullan en parejas, con drones, con precauciones que antes no existían. Su muerte fue tragedia, pero también legado. Y mientras haya fronteras entre civilización y naturaleza, entre ley y lo salvaje, habrá quienes se paren en esa línea. Algunos caerán, otros volverán, todos dejarán huella. Gracias por acompañarnos en este viaje por los márgenes más peligrosos de la labor policial. Historias como estas merecen ser contadas, no solo por su crudeza, sino porque nos recuerdan que el valor no siempre se mide por medallas, sino por lo que uno decide enfrentar cuando nadie más quiere hacerlo. No ha terminado de ver. Haz clic en el siguiente video para seguir explorando historias reales que desafían todo lo que crees saber sobre el peligro y la devoción al deber.